Dame $200.000 o estás muerta para esta familia. Mi hermana dijo eso. No un extraño, no un cobrador de deudas. Mi hermana mayor, Megan, 3 días después de que cometiera el error de compartir una buena noticia con las personas que creía que me amaban. Para la cena del domingo, había 7 personas en esa mesa. Una de ellas era mi abogada. Uno era el pastor que mi madre invitó para hacerme sentir culpable y que cediera. Y para cuando llegamos al postre, la persona que lloraba no era yo. Era Megan. Pero no lloraba por dinero. Antes de continuar, por favor, tómense un momento para dar me gusta y suscribirse, pero solo si esta historia realmente les llega. Dejen su ubicación y hora local en los comentarios. Me encanta saber desde dónde me están viendo todos. Soy Thea. Tengo 31 años. Soy contadora de un pequeño pueblo a las afueras de Columbus, Ohio. Ahora, déjenme llevarlos de vuelta a un martes por la noche en marzo. La noche en que levanté el teléfono e hice la peor llamada de mi vida. Yo no juego a la lotería. Quiero que eso quede registrado. Soy el tipo de persona que registra cada dólar en una hoja de cálculo y lleva el almuerzo al trabajo en un Tupperware. Pero ese martes, me detuve a llenar el tanque en un Speedway a las afueras de Westerville, y había un letrero de Mega Millions en el mostrador. $2. Pensé, ¿por qué no? 4 días después, estoy sentada en mi apartamento mirando la pantalla de mi teléfono, revisando los números por tercera vez, luego la cuarta, luego la quinta. $1.200.000. Después de impuestos, unos $740.000. Aún así, suficiente para cambiar mi vida, suficiente para finalmente comprar una casa, suficiente para dejar de alquilar, suficiente para respirar. Y lo primerísimo que hice, antes de llamar a un asesor financiero, antes de llamar a un abogado, antes de hacer cualquier cosa que una persona inteligente haría, llamé a mi madre. Mamá, no vas a creer esto. Gritó. Quiero decir, de verdad que gritó. Podía oírla alejar el teléfono de su oído, gritando hacia la habitación de al lado, Gerald. Thea ganó la lotería. Thea ganó la lotería. Y por un momento, sentí algo que no había sentido en años. Sentí que volvía a pertenecerles. En una hora, llamó papá. Su voz era cálida por primera vez en meses. Orgulloso de ti, niña. 3 palabras que había estado persiguiendo toda mi vida. En 2 horas, llamó Megan. Dulce como la miel. Oh, Dios mío, Thea. Estoy tan feliz por ti. Deberíamos celebrarlo. Deberíamos hacer una cena familiar. Luego hizo una pregunta que pareció inofensiva en ese momento. Entonces, ¿cuánto fue después de impuestos? Se lo dije porque confiaba en ella. Porque todavía era lo suficientemente estúpida como para creer que las buenas noticias podían ser simplemente buenas noticias en esta familia. Durante unas 2 horas, sentí que tenía una familia de nuevo. Ese fue el sentimiento más caro de mi vida. El miércoles por la mañana, ni siquiera 24 horas después, mamá llamó mientras yo estaba en mi escritorio en el trabajo. Con voz casual, el tipo de voz que usa cuando está a punto de pedir algo pero quiere que pienses que es idea tuya. Cariño, he querido decirte que el techo ha estado goteando de nuevo. El presupuesto fue de unos $15.000. ¿No sería maravilloso si pudiéramos arreglarlo por fin? Dije que lo pensaría. El jueves, llamó papá. Sin rodeos, sin un ¿cómo estás? Solo, ¿sabes lo que tu madre y yo sacrificamos? Yo trabajaba turnos dobles para que pudieras ir a la universidad. Aquí está el detalle sobre esa afirmación. No es verdad. Mi padre sí trabajaba turnos dobles, pero ese dinero se destinaba a las facturas, al equipo de porristas de Megan, a un barco que vendió 3 años después con pérdidas. Mi universidad se pagó con préstamos federales. Préstamos que todavía estoy pagando a los 31 años. Pero no dije eso. Todavía no. El jueves por la noche, Megan llamó de nuevo. La miel había desaparecido. Thea, necesito $200.000. Todd y yo nos estamos ahogando. Las tarjetas de crédito, la hipoteca. Está mal.
Tú tienes el dinero. Esto es lo que hace la familia. $200.000 de $740.000. Más de una cuarta parte de todo lo que tenía. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. ¿Qué hay que pensar? Abrí la boca para responder, pero me interrumpió. Si dices que no, no te molestes en aparecer el domingo. Colgó. Me senté en mi apartamento, con las luces apagadas, el teléfono todavía en la mano. Hace 3 días, yo no era nadie para esta gente. Recibí un cheque y de repente toda la familia tenía un derecho sobre mi vida. Simplemente no sabía todavía cuán organizado iba a ser ese derecho. El viernes por la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no había visto en meses. El pastor David Patterson de la iglesia de mamá. Tea, tu madre se puso en contacto conmigo. Está preocupada por ti. La generosidad es una bendición. Espero que ores sobre esto. Llámame cuando quieras. Así que, mamá había ido a la iglesia. Por supuesto que sí. Ese es el manual de Donna Andrews. Cuando la culpa no funciona en casa, hazlo público. Pero esa no fue la peor parte. Megan también había estado ocupada. Empecé a recibir mensajes de texto de familiares lejanos, gente que normalmente solo me contactaba en Navidad. Tía Diane, hola, cariño. Megan llamó. ¿Todo bien? Tío Bob, he oído que hay algo de tensión. La familia lo es todo, Tea. Y luego el que realmente me hizo sentarme en el suelo del baño en el trabajo. La abuela Ruth, 81 años, la mujer que me enseñó a hacer tartas cuando tenía 9 años. Su mensaje decía, estoy decepcionada de ti, cariño. Megan había llegado a ella. Megan había llamado a cada persona de la familia y contado su versión, la versión en la que yo era la villana. Revisé mi teléfono de nuevo, una notificación de Facebook. Megan había publicado en nuestro grupo familiar. Oren por nuestra familia. Algunas personas olvidan lo que significa la sangre cuando aparece el dinero. 14 reacciones, 8 comentarios, todos apoyando a Megan. Entonces pensé en algo práctico, algo que hizo que me temblaran las manos. Fui cofirmante del préstamo del camión de papá hace 2 años. Si él deja de hacer los pagos, mi puntaje de crédito se desploma. No puedo comprar una casa con un crédito arruinado. La cuenta de ahorros de mamá, en la que estoy como cotitular desde 2019 cuando necesitó ayuda para configurarla. Ella puede acceder a ella en cualquier momento. Tenían influencia. Influencia real. No emocional, financiera. Esa noche, abrí mi computadora portátil y empecé a hacer algo de lo que aún no le había contado a nadie. Soy contadora. Los números son a lo que me dedico. Pero de alguna manera, en todos los años que había estado ayudando silenciosamente a mi familia, nunca lo había sumado todo. Abrí una hoja de cálculo en blanco ese viernes por la noche, saqué mis extractos bancarios que se remontaban a 2017. Crucé referencias de transferencias de Venmo, recibos de transferencias bancarias, cheques cancelados. Me llevó 4 horas. Marzo de 2019, $30.000 transferidos a Megan Andrews Cole. Ella y Todd se habían separado por primera vez. Necesitaba alquiler, un depósito, comida, una consulta con un abogado. Yo cubrí todo. Su mensaje exacto en ese momento, te lo devolveré cuando me recupere. ¿Lo juro? Todavía tenía el mensaje guardado. Nunca devolvió un céntimo. Junio de 2021, $18.000 por un Ford F-150 de 2017. El viejo camión de papá se averió y no pudo obtener un préstamo por su cuenta. Lo compré de contado. Cuando le entregué las llaves, dijo, ya lo arreglaremos. No había nada que arreglar. Simplemente nunca volvió a mencionarlo. Ese camión todavía está estacionado en su entrada. Enero de 2022, $22.000 por la cirugía de rodilla de mamá. El seguro cubrió una parte, pero no lo suficiente. Pagué el resto directamente al hospital. Cuando lo mencioné una vez, ella dijo, eso es lo que hacen las hijas.
Octubre de 2023, $17.000 en alquiler para el apartamento de Meghan. Ella y Todd se habían separado de nuevo. Cubrí 6 meses. Volvió con Todd en abril de 2024 y nunca mencionó el dinero. Miré la parte inferior de la hoja de cálculo. $87.000. $87.000. Nunca lo había visto como una sola cifra antes. Siempre había pensado en cada uno como algo separado. Un favor por aquí, un regalo por allá. Pero sentada en mi apartamento a medianoche, mirando ese total, algo cambió en mí. No estaba enojada, todavía no. Simplemente estaba despierta. Pasé la mañana del sábado haciendo los cálculos sobre lo que pasaría si no hacía nada. Si le doy a Meghan $200.000, pierdo más de una cuarta parte de mis ganancias después de impuestos. La casa para la que he estado ahorrando desaparece. Vuelvo a alquilar, vuelvo a los almuerzos en Tupperware, vuelvo a vigilar mi cuenta bancaria como un monitor cardíaco. Y Meghan aprende por quinta vez que gritar lo suficientemente fuerte funciona. Si me quedo en silencio y me niego, Meghan controla la narrativa. Ya ha puesto en mi contra a la abuela Ruth. Ya ha involucrado a la iglesia. Papá tiene el préstamo del camión. Si deja de pagar por despecho, mi crédito se hunde. Mamá tiene acceso a esa cuenta de ahorros conjunta. Pueden presionarme sin siquiera levantar la voz. Pero esos eran los cálculos financieros. La verdadera matemática ocurrió a las 2:14 de la tarde del sábado, cuando mi teléfono sonó y la pantalla mostró el número de Meghan. No era Meghan. Tita Tea. Una voz pequeña, temblorosa. Mami dice que ya no nos quieres. ¿Es verdad? Lily, 7 años. La niña a la que llevo al zoológico cada primavera. La niña que me hizo una tarjeta la Navidad pasada que decía la mejor tita del mundo porque aún no había aprendido a escribir tía. Meghan había puesto a su hija al teléfono. O Meghan había dicho esas palabras delante de su hija sabiendo que llamaría. De cualquier manera, usó a una niña de 7 años como un arma. Lily, cariño, te quiero. Eso nunca cambiará. Entonces, ¿por qué está llorando mami? Cerré los ojos. Algo en mí se rompió sin posibilidad de reparación. Puedes tomar mi dinero. Puedes llamarme egoísta ante cada persona en esta ciudad. Pero no tienes derecho a usar a una niña de 7 años para quebrarme. Esa es la línea. Tomé el teléfono, llamé a Rachel Whitfield, mi compañera de cuarto de la universidad, abogada de derecho de familia. Rach, necesito tu ayuda. ¿Estás libre el domingo? El viernes por la noche, estaba calentando sopa sobrante cuando Meghan llamó de nuevo. Dejé que sonara 3 veces, luego contesté. ¿Lo has pensado? Su voz era plana. Transaccional. Sí. No te voy a dar $200.000, Meghan. Silencio. 2 segundos. 3. Así que, esa es tu respuesta. Esa es mi respuesta. Más silencio. Luego su voz bajó a algo que reconocí. El tono que usaba cuando quería hacer que alguien se sintiera pequeño. Lo había estado haciendo desde que éramos niñas. Bien. Entonces le diré a Lily que elegiste el dinero en lugar de ella. No metas a Lily en esto. Ella ya está en esto. Me preguntó por qué su tía está siendo egoísta. Tiene 7 años, Meghan. Te lo preguntó porque tú se lo dijiste. Clic. Me quedé mirando la pantalla oscura. Mi sopa se estaba derramando en la estufa. No me moví. 20 minutos después, llegó un mensaje de texto. No de Meghan, de Todd. 6 palabras, siento mucho todo esto. Lo leí 2 veces. Todd nunca me había enviado un mensaje de texto directamente. Ni una sola vez en los 7 años que llevaba casado con mi hermana. Siempre había estado en segundo plano. El tipo que cargaba el lavavajillas en acción de gracias mientras Meghan dominaba la conversación en la mesa. El tipo que asentía cuando Meghan hablaba y desaparecía en el garaje cuando no lo hacía. Pero ahí estaba. 6 palabras, sin contexto, sin seguimiento.
Casi le respondo. En lugar de eso, guardé el mensaje y puse el teléfono boca abajo en el mostrador. Todavía no sabía qué significaba el mensaje de Todd, pero lo archivé en la misma parte de mi cerebro donde archivo las cosas que no cuadran. Números que parecen pequeños al principio pero que terminan importando más que todo lo demás en la hoja de cálculo. Mi sopa se había quemado. Comí cereal en su lugar. Sábado por la mañana, 8 y 7 de la mañana. Sé la hora exacta porque todavía sostenía mi café cuando el nombre de papá iluminó mi pantalla. Gerald Andrews no llama antes del mediodía a menos que alguien esté muerto o él esté enojado. Nadie estaba muerto. Le darás a tu hermana lo que te pidió. Sin hola, sin buenos días, niña. Solo una orden entregada con la misma voz que usaba cuando tenía 12 años y había dejado barro en la alfombra. Papá, así no funcionan las cosas. No te crié para que fueras así. Tú no pagaste mi universidad, papá. Lo hice yo. Silencio. El silencio más largo que jamás había oído de mi padre. Gerald Andrews siempre tiene algo que decir. Tiene opiniones sobre todo, fútbol, política, como sus vecinos cortan el césped. Pero cuando dije esa frase, no hubo nada. Solo el sonido de Fox News de fondo. Cuando finalmente habló, su voz era más dura. Cena del domingo. Estate allí. Y trae una mejor actitud. Estaré allí, pero voy a llevar algo más. Colgó. Me senté en la mesa de mi cocina y me di cuenta de que estaba temblando. No de miedo, sino por el hecho de que acababa de responderle a mi padre por primera vez en 31 años, y el cielo no se había caído. La tierra no se había agrietado. Todavía estaba aquí, todavía respirando, todavía sosteniendo una taza de café que se estaba enfriando. Llamé a Rachel. Contestó al primer timbre. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Nunca he estado más segura. Entonces estaré allí a las 4:30. Usa algo cómodo. Y Thea, no dejes que te vean sudar. Colgué y abrí la hoja de cálculo una vez más. $87.000. La imprimí, cada página. Luego lo puse todo en una carpeta y la dejé junto a la puerta principal. Bien, necesito detenerme aquí un segundo. En mi experiencia, momentos como estos, donde tu propio padre te dice que le debes, no surgen de la nada. Él perdió su trabajo 5 años antes de esto. Había estado sentado en casa viendo a su hija menor volverse más estable financieramente de lo que él jamás fue. No lo estoy excusando, pero entiendo la herida subyacente. Ahora, esto es lo que quiero preguntarles. Cuando Megan me dijo que pondría a Lily en mi contra, ¿creen que estaba fanfarroneando, o creen que realmente lo habría hecho? Díganmelo en los comentarios. Volvamos a la historia. El sábado por la tarde, necesitaba leche y huevos. Cosas normales. El tipo de recados que te recuerdan que el mundo todavía existe fuera de tu drama familiar. Conduje hasta el Kroger de la calle Main. Estaba cargando las bolsas en mi maletero cuando oí mi nombre. Thea, espera. Todd Cole estaba de pie 2 puestos más allá, sosteniendo un galón de jugo de naranja y una bolsa de pañales. Espera, no pañales. Calzoncillos entrenadores para Lily. Había aprendido a ir al baño hacía años, pero todavía los usaba por la noche a veces. Megan odiaba hablar de ello, pero yo lo sabía porque Lily me lo contó una vez durante un viaje al zoológico, susurrando como si fuera un secreto clasificado. Todd se veía terrible. Ojeras, barba de 3 días. Su chaqueta Carhartt tenía una mancha de grasa en la manga que estaba bastante segura de que había estado allí desde Navidad. No sabía lo de la llamada a Lily, dijo. Me enteré anoche. Cambió el jugo a su otra mano. Le dije que no lo hiciera. No me escuchó. Entonces, ¿por qué sigues con esto, Todd? Miró al suelo, con la mandíbula apretada. Porque no tengo a dónde más ir. Fue lo más honesto que me había dicho nunca. Todd Cole, 37 años, fontanero, padre, esposo y atrapado. No por amor, por logística. Empezó a caminar hacia su camión. Luego se detuvo, se dio la vuelta.
Por si sirve de algo, has sido más que justa con esta familia. Solo quería que supieras que alguien se da cuenta de eso. Subió a su camión y salió del estacionamiento. Me quedé allí en el estacionamiento del Kroger sosteniendo mis huevos y pensando en lo que Todd sabía que no estaba diciendo, porque ese hombre llevaba algo más pesado que un galón de jugo de naranja. Él sabía exactamente cuánto debía a su esposa. Y no era solo a mí. El sábado por la noche, estaba sentada en mi sofá con la carpeta en la mesa de café, repasando las impresiones una vez más cuando mi teléfono vibró. Tía Diane. Me preparé. Megan la había llamado. Esta probablemente era la siguiente oleada. Megan me llamó ayer, dijo Diane. Me dijo que te niegas a ayudar a la familia. Diane, yo. No llamé para sermonearte, cariño. Me detuve. Diane Andrews tiene 54 años. Enseña cuarto grado en la escuela primaria Millbrook. Es la hermana menor de mi padre, y es la persona más callada de la familia Andrews, lo que significa que es la más inteligente o la más asustada. Nunca he estado segura de cuál. Tu padre me pidió prestados $12,000 en 2018, dijo. Nunca devolvió un céntimo. Cuando le pregunté, dejó de devolver mis llamadas durante 6 meses. Yo no sabía esto. En 31 años, nadie me lo había dicho nunca. He visto este patrón durante años, Thea. No eres la primera persona a la que Gerald y Donna le han hecho esto. Solo eres la primera que podría realmente enfrentarse a ellos. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque es mi hermano y porque hasta ahora, no creía que nadie me creyera. Hizo una pausa. Me invitaron a la cena del domingo. Estaré allí. Diane, gracias. No me des las gracias todavía. Dudó lo suficiente como para oírla respirar. Hay algo más, pero no me corresponde a mí decirlo. Lo descubrirás pronto. Colgó antes de que pudiera preguntar a qué se refería. Me senté en la oscuridad durante mucho tiempo después de esa llamada. La carpeta yacía sobre la mesa, gorda y silenciosa. Mañana hablaría por mí. Pero esta noche, por primera vez en una semana, no me sentía completamente sola. Domingo, 5. El cielo sobre los suburbios tenía ese particular tono gris anaranjado que solo se ve en el centro de Ohio en marzo. Como si el clima no pudiera decidir si es invierno o primavera, así que divide la diferencia y no te da nada. Rachel llegó a mi complejo de apartamentos a las 4:30 en punto. Chaqueta negra, maletín de cuero, tacones bajos. Parecía que iba a una deposición, no a una cena de estofado. ¿Estás lista?, preguntó. No. Vamos. Tomamos mi coche, un viaje de 15 minutos pasando por el Speedway donde compré el boleto, pasando por la primaria Millbrook donde enseña Diane, pasando por la iglesia donde el pastor Patterson probablemente estaba terminando de preparar su sermón del sábado. La casa de papá es un rancho de ladrillo de un solo piso en un terreno de 1/4 de acre. Revestimiento de aluminio blanco. Una canasta de baloncesto de 1998 todavía atornillada sobre el garaje. Sin red. El césped estaba irregular y marrón. Gerald Andrews nunca ha sido un hombre de jardín. Ya había 3 coches en la entrada. El Buick gris del pastor Patterson, el Subaru de Diane, la minivan de Megan y Todd. Y allí, estacionado justo enfrente, el Ford F-150 de 2017 que compré por $18,000. Azul, parachoques cromado, barro en los guardabarros. Tomé la carpeta del asiento trasero. Rachel agarró su maletín. Mamá abrió la puerta principal antes de que llamáramos. Llevaba su blusa buena, la de las florecitas que guarda para la iglesia. Sus ojos fueron directamente a Rachel. Esta es Rachel, mi amiga. Se une a nosotros para la cena. La sonrisa de Donna se afinó. No pusimos un lugar para. Entonces añadiremos una silla. Entré. La casa olía a estofado y patatas. Fox News murmuraba desde la sala de estar. La mesa del comedor ya estaba puesta. 7 lugares cuidadosamente dispuestos.
Noté de inmediato dónde me habían puesto, directamente frente a papá, como un acusado frente a un juez. Todos ya estaban sentados cuando entramos. Gerald a la cabeza de la mesa. Megan a su derecha, con el rímel recién aplicado, la barbilla en alto. Toda a su izquierda, con las manos planas sobre la mesa, mirando el salero. Diane en el extremo más alejado, callada, observándolo todo. El pastor Patterson se sentó junto a la silla vacía de mamá, con la Biblia apoyada en su rodilla. Alguien había puesto una silla plegable en la esquina cerca de la ventana para Rachel. Rachel miró la silla, me miró a mí y se sentó sin decir una palabra. No necesitaba estar en la mesa. Solo necesitaba estar en la habitación. Mamá trajo el estofado, lo puso en el centro. Nadie se sirvió. Gerald no esperó. Acabemos con esto de una vez. Donna se sentó y buscó el brazo del pastor. Thea, el pastor Patterson está aquí porque te queremos. Estamos preocupados por ti. Patterson se aclaró la garganta. Thea, tu madre me dice que ha habido algo de tensión en la familia. La familia es el primer regalo de Dios. La generosidad es. Pastor, con todo respeto, ¿le contaron la historia completa? Él parpadeó. Megan no le dio tiempo a responder. La historia completa es que ganaste $1 millón y no ayudas a tu propia familia. Gerald golpeó la mesa con 2 dedos. Suficiente. Thea, no te pedimos todo. Solo ayuda a tu hermana. Eso es lo que hace la gente buena. Los ojos de Donna ya estaban rojos. Había estado preparando las lágrimas con antelación. No te crié para que fueras fría. Miré alrededor de la mesa. La mandíbula de Gerald estaba apretada. Los brazos de Megan estaban cruzados. Donna se secaba los ojos con una servilleta que había sacado de su regazo. Patterson parecía incómodo. Diane no se había movido. Yo no dije nada. Todavía no. En cambio, me agaché, tomé la carpeta y la puse sobre la mesa entre el estofado y la cesta del pan. Todos los ojos de la sala se posaron en ella. La carpeta era marrón, de tamaño carta, de aproximadamente 1/4 de pulgada de grosor. Estaba allí, junto a la cesta del pan, como una mina terrestre disfrazada de declaración de impuestos. Antes de abrir esto, dije, tengo una pregunta. Nadie habló. El estofado echaba vapor. Fox News zumbaba desde la otra habitación. En algún lugar afuera, un perro ladró. Miré a Megan. ¿Cuánto crees que me has dado alguna vez? Sus cejas se juntaron. ¿Qué? ¿En 31 años, cuánto dinero me has dado alguna vez? Una cantidad en dólares. Ese no es el punto, Thea. Es exactamente el punto. Me volví hacia Gerald. Papá, misma pregunta. ¿Cuánto me has dado financieramente desde que cumplí 18 años? Se enderezó en su silla. La vena en su sien que he conocido toda mi vida, la que aparece cuando está acorralado, latió una vez. Te dimos un techo. Te dimos comida. Te dimos la vida. Me mudé a los 18. He estado pagando mis propias cosas desde entonces. Préstamos, alquiler, todo. La mano de Donna fue a su pecho. ¿Estás llevando la cuenta? ¿Es eso lo que es esto? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Miré a mi madre, la mujer que solía trenzarme el pelo antes de la escuela, que se quedaba despierta hasta tarde haciendo mis disfraces de Halloween cuando era pequeña, que una vez, cuando tenía 8 años, condujo 30 millas para llevar mi proyecto de ciencias olvidado a la escuela. ¿La quiero? Quiero que sepan eso. La quiero incluso ahora. No, mamá. Nunca llevé la cuenta, pero ustedes me obligaron a contar. Abrí la carpeta. La habitación se quedó en silencio de una manera que nunca había experimentado en esta casa. Esta era una familia que llenaba cada segundo con ruido, discusiones, partidos de fútbol, opiniones sobre los vecinos. Pero cuando salieron esas páginas, el único sonido fue el crujido del papel contra el papel. La primera página era una impresión de una confirmación de transferencia bancaria con fecha del 14 de marzo de 2019.
$30.000 enviados desde mi cuenta a Megan Andrews Cole. Lo leí de la misma manera que leería un estado financiero en el trabajo. Con calma, precisión, sin emoción. Marzo de 2019. $30.000 transferidos a Megan. Propósito, alquiler, depósito de seguridad, comestibles y una consulta legal durante su primera separación de Todd. La barbilla de Megan se levantó. Eso fue un regalo. Saqué la segunda página, una captura de pantalla de un mensaje de texto, con la fecha y la hora claramente visibles. El mensaje exacto de Megan, 16 de marzo de 2019, te lo devolveré cuando me recupere. Lo juro. Nunca devolviste un céntimo. Rachel se levantó de su silla plegable, se acercó y colocó una copia de la impresión frente al pastor Patterson. Él la miró de la manera en que un hombre mira una carta que no esperaba recibir. Continué. Octubre de 2023. $17.000, 6 meses de alquiler para el apartamento de Megan, su segunda separación de Todd. El rostro de Megan estaba cambiando. El desafío todavía estaba allí, pero algo debajo de él se estaba moviendo. La primera grieta en el muro. Eso fue diferente. Estaba en un mal momento. Sé que lo estabas, y te ayudé. Tu mensaje de ese periodo, aquí en la página 4, dice, prometo que te lo compensaré. No lo hiciste. Dejé las páginas y miré al pastor Patterson. Estaba leyendo la impresión que Rachel le había dado, con las gafas bajas en la nariz. Levantó la vista hacia Donna, luego de nuevo a la página. Observé su rostro con cuidado. Este era un hombre que había entrado en esta casa hace 40 minutos creyendo que estaba allí para aconsejar a una hija egoísta. Ahora estaba leyendo la prueba de que a la historia que le habían contado le faltaban unas 60 páginas. No dijo nada todavía, pero su mandíbula se tensó. Pasé a la siguiente sección de la carpeta. Junio de 2021. $18.000. Un Ford F-150 de 2017 para Gerald Andrews. Miré a mi padre. Estaba agarrando el borde de la mesa con ambas manos. Papá, ¿has devuelto un solo pago? No respondió. La vena en su sien volvía a latir. El camión, su camión, el que conducía a la ferretería, a la barbería y al salón de los veteranos de guerras extranjeras cada semana, estaba estacionado justo afuera en la entrada. Todos en la mesa podían verlo a través de la ventana. Pasé a la siguiente página. Enero de 2022. $22.000. La cirugía de rodilla de mamá. El seguro cubrió una parte. Yo pagué el saldo restante directamente al hospital. El rostro de Donna se arrugó. Soy tu madre. Eso es lo que hacen los hijos. Entonces, ¿qué hacen los padres, mamá? Sin respuesta. Solo el sonido de Donna doblando y desdoblando su servilleta. Total a lo largo de 8 años. Puse la página de resumen final plana sobre la mesa. El número estaba impreso en negrita en la parte inferior. Simple, limpio, sin comentarios. $87.000. Eso es lo que esta familia me debe a mí, no al revés. Cerré la carpeta. No la golpeé. No levanté la voz. Simplemente cerré la tapa y puse mis manos planas a cada lado de ella. Diane habló primero. Había estado en silencio durante toda la cena, y cuando su voz llegó, cortó la habitación como aire frío a través de una puerta abierta. $87.000, Gerald. Miró a su hermano. ¿Y estás sentado aquí exigiendo más? Los ojos de Gerald se clavaron en Diane. Por un momento, pensé que iba a gritar, pero no lo hizo. Simplemente la miró, a su hermana pequeña, y por primera vez, vi algo en el rostro de mi padre que nunca había visto antes. Parecía atrapado. El pastor Patterson se quitó las gafas, las puso sobre la mesa junto a la impresión y se frotó el puente de la nariz. Había estado callado durante toda la revelación. Podía sentir que la habitación lo esperaba, especialmente Donna. Lo había invitado aquí como su arma final, la autoridad moral, el hombre que podría hacerme sentir lo suficientemente pequeña como para abrir mi billetera. Donna, su voz era tranquila, cuidadosa, pero firme.
Cuando me pediste que viniera esta noche, me dijiste que Thea estaba siendo egoísta con su dinero. No me dijiste nada de esto. Mamá buscó su brazo. Pastor, es más complicado que... A mí me parece bastante claro. Se volvió para mirarme, y lo que vi en sus ojos no fue lástima ni juicio. Fue algo más cercano al respeto. Te debo una disculpa, señorita. Vine aquí esta noche con información incompleta. Fue mi error, y lo siento. Megan golpeó la mesa con la palma de la mano. Esto es un asunto familiar privado. No tenía derecho a traer a una abogada y hojas de cálculo a una mesa de cena. No levanté la voz. Tú lo hiciste público cuando publicaste en Facebook, Megan. Tú lo hiciste público cuando mamá llamó al pastor. Solo estoy terminando lo que empezaste. La habitación se quedó quieta. Megan abrió la boca, la cerró. Su rímel se corría ahora, dos finas líneas negras trazando un camino por sus mejillas. Patterson apartó su silla y se levantó. Recogió su Biblia. Creo que he oído suficiente. Donna, Gerald, los animaría a ambos a reflexionar profundamente sobre esto. Caminó alrededor de la mesa, se detuvo frente a mí y me extendió la mano. Se la estreché. Luego asintió a Rachel, que no había dicho una sola palabra en toda la noche. Salió. La puerta principal se cerró tras él y la habitación exhaló. El estofado se había enfriado. Nadie había tocado la comida. La cesta del pan estaba intacta junto a la carpeta, como una naturaleza muerta que alguien pintaría y titularía Familia Americana, marzo. Esperé hasta que el sonido del motor del coche de Patterson se desvaneció en la entrada. Entonces hablé. No le pido a nadie que me devuelva el dinero. No estoy aquí por venganza. Pero necesito que todos en esta mesa escuchen lo que sucederá a continuación. Los ojos de Gerald estaban en la ventana. Donna apretaba su servilleta con ambas manos. Megan se limpiaba el rímel con el dorso de la muñeca. Todd volvía a mirar el salero. 1. Voy a quitar mi nombre de la cuenta de ahorros de mamá mañana por la mañana. Donna se estremeció. 2. Voy a refinanciar la CEO firma del camión de papá. Si el banco lo aprueba, mi nombre se quita. Si no, te daré 90 días para encontrar un nuevo CEO firmante. Gerald no se movió. 3. No habrá más préstamos, no más regalos disfrazados de obligaciones. Si alguien en esta familia necesita ayuda financiera, lo discutiremos como adultos. No con culpa, no con pastores, no con amenazas. Hice una pausa. Dejé que el silencio hiciera el trabajo. Y 4. Miré directamente a Megan. Si alguna vez vuelves a usar a Lily en mi contra, alguna vez, no sabrás de mí. No porque no la quiera, sino porque ella se merece algo mejor que ser el arma de alguien. El labio inferior de Megan tembló, pero no habló. Rachel estaba sentada en la esquina, con las manos cruzadas en su regazo. No había abierto su maletín, no había producido un solo documento, no había dicho una palabra en toda la noche. No lo necesitaba. Su sola presencia, una abogada, sentada en la habitación, escuchándolo todo, era la cosa más silenciosa y pesada en esa mesa. No estoy aquí porque odia a esta familia, dije. Estoy aquí porque esta es la última vez que me siento en una mesa donde amar a alguien significa dejar que me quiten cosas. Gerald apartó su silla. Las patas rasparon el linóleo, un sonido que cortó el silencio como una cuchilla. Se levantó, no me miró, no miró a Diane, no miró a nadie. Simplemente caminó hacia el pasillo, giró a la izquierda hacia el dormitorio principal y cerró la puerta. Sin gritos, sin un último disparo, solo el clic silencioso de una puerta de un hombre que se había quedado sin argumentos y no tenía el vocabulario para nada más. Donna se levantó y lo siguió. ¿Gerald? La puerta del dormitorio permaneció cerrada. Mamá se quedó en el pasillo unos segundos, con la mano en el pomo. Luego se dio la vuelta y fue a la cocina. Oí correr el agua. Estaba lavando los platos. El estofado no se había servido, y ya estaba lavando los platos. Eso nos dejó a 5 en la mesa. Megan lloraba abiertamente ahora. No las lágrimas teatrales de antes. Lágrimas reales.
Desordenadas. Del tipo que te hace moquear y te quiebra la voz. Has arruinado a esta familia, dijo. Y entonces Todd habló. No, Megan, ella no lo hizo. Todas las cabezas se giraron. Todd Cole, el esposo de fondo, el que asentía, el que cargaba el lavavajillas, el hombre que nunca había levantado la voz en esta casa, estaba sentado erguido en su silla, y su rostro estaba rojo. Debemos $42.000 en deudas de tarjetas de crédito. Tú lo sabes. Yo lo sé. Pero nunca se lo dijiste a tus padres. Y querías que Thea nos sacara del apuro para que nunca se enteraran. Todd, calle. No. Ya me cansé de callarme. Megan lo miró fijamente. Esto no era una traición. Esto era algo peor para ella. Era la verdad de la única persona que asumió que nunca la diría en voz alta. Miró alrededor de la mesa. Diane, yo, Rachel. Nadie iba a venir a salvarla. Megan se cubrió la cara con ambas manos y sollozó. No lloraba por el dinero. Lloraba porque el último secreto que tenía había desaparecido. Quiero hacer otra pausa. Sé que algunos de ustedes podrían estar pensando, Thea, Todd acaba de hacer estallar su propio matrimonio en tu mesa de cena. Y honestamente, yo pensé lo mismo sentada allí. Pero esto es lo que me di cuenta más tarde. Todd había estado viendo a Megan mentirle a todo el mundo durante años. Y estaba agotado. A veces la gente no explota por un momento. Explota por 1000 momentos de silencio que vinieron antes. Así que, aquí está mi pregunta. ¿Creen que Todd hizo bien en decir eso en la mesa, o debería habérselo dicho a Megan en privado primero? Dejen su opinión en los comentarios. Bien, volvamos a la cena. Lunes por la mañana, 9:15 de la mañana, entré en la First Federal Credit Union en la calle Broad y pedí que quitaran mi nombre de una cuenta de ahorros conjunta. La cajera, una mujer llamada Karen que había procesado mis depósitos durante 6 años, miró la pantalla y luego a mí. ¿Estás segura de esto? Nunca he estado más segura. Tardó 20 minutos. Cuando salí, el viento de marzo me dio en la cara, y me quedé en la acera un momento, respirando. Uno menos. El martes, llamé al banco sobre el préstamo del camión de papá, presenté los papeles para una refinanciación. El oficial de préstamos me dijo que el proceso tomaría de 60 a 90 días. Necesitaremos la cooperación del prestatario principal, dijo. Le dije que lo entendía. El miércoles, silencio de Gerald, silencio de Megan. El jueves, Donna llamó. Contesté porque es mi madre y algunos instintos no mueren en una semana. ¿Has destrozado a esta familia, Thea? Establecí un límite, mamá. Eso es diferente. Colgó. El viernes, llegó una carta. No un correo electrónico, no un mensaje de texto. Una carta escrita a mano con una caligrafía temblorosa que reconocí de inmediato. La abuela Ruth. Querida Thea, solo escuché una versión. Lamento haberte juzgado. Tu abuelo habría estado orgulloso de ti. Ven a verme cuando estés lista. Con amor, abuela. Me senté en la mesa de mi cocina y lloré por primera vez en toda la semana. No por la disculpa, sino porque significaba que alguien en mi familia podía escuchar la verdad y cambiar de opinión. Ese fin de semana, Diane llamó. Quiero que sepas algo. Gerald le pidió prestados $8.000 a tu abuela en 2020. Ella nunca se lo dijo a nadie. Él nunca se lo devolvió. Cerré los ojos. El número no me sorprendió. El patrón sí. No eres la única, Thea. Solo eres la más valiente. 2 semanas después de la cena del domingo, Diane me dijo que Megan y Todd habían comenzado terapia de pareja. No pedí detalles. No era asunto mío, pero Diane ofreció uno. Todd le contó todo al consejero. La deuda, la llamada con Lily, todo. Sentí algo complicado cuando escuché eso. No satisfacción, no tristeza exactamente, solo la pesadez de saber que una cena había abierto más de lo que pretendía. Todd me llamó una vez, breve, directo.
Debería haber hablado hace años. Siento no haberlo hecho. Hablaste cuando importaba, Todd. Estuvo en silencio un segundo, luego, Lily te extraña. Yo también la extraño. Esa fue toda la conversación. Megan no llamó. Ni un mensaje de texto, ni un correo electrónico, ni una señal de humo. Pero 3 semanas después de la cena, sucedió algo que no esperaba. Mi teléfono vibró a las 8:42 de la tarde de un jueves. El número de Megan. Abrí el mensaje y mi pecho se apretó. Te extraño, Tita Tea. ¿Puedo ir a tu casa? Con amor, Lily. La ortografía, las letras minúsculas, el hecho de que tía todavía estuviera mal escrito. Esta no era Megan. Era una niña de 7 años que había descubierto cómo abrir el teléfono de su madre. Llamé a Rachel. Mi voz temblaba. ¿Puede Megan impedirme legalmente ver a Lily? Rachel suspiró. En Ohio, las tías no tienen derechos formales de custodia o visitación. Pero no estás en una disputa de custodia. Puedes contactarla a través de Todd. Le envié un mensaje de texto a Todd esa noche. ¿Simple? Dile a Lily que la quiero. Siempre la querré. Respondió en 2 minutos. Ella lo sabe. Me dijo que te envió un mensaje desde el teléfono de Megan. Megan no lo sabe. Una niña de 7 años tomando a escondidas el teléfono de su madre para decirle a su tía que la extrañaba. Esa niña sabe quién la quiere de verdad. Los niños siempre lo saben. Esto es lo que pasa con los pueblos pequeños a las afueras de Columbus. Todo el mundo va a los mismos 3 lugares, el Kroger, el Speedway y la iglesia. Y en un pueblo como el nuestro, la información no necesita internet. Tiene entregas de cacerolas y conversaciones en el estacionamiento después de la iglesia. El pastor Patterson no le contó los detalles a nadie. Es un hombre discreto y lo respeto. Pero el domingo siguiente, dio un sermón. El tema, el pecado de usar la generosidad como un arma. No nombró a nadie. No tenía que hacerlo. Donna estaba sentada en la tercera fila. Para cuando Patterson llegó a su segundo punto, algo sobre cómo el verdadero dar no viene con una correa, Donna se levantó, tomó su bolso y se fue. Diane me contó esto más tarde. Dijo que el banco crujió cuando mamá se levantó, y nadie la miró, pero todos la vieron irse. En las semanas siguientes, los teléfonos empezaron a sonar, pero esta vez sonaban para mí. El tío Bob llamó. No conocía el panorama completo, Tea. Lamento haber tomado partido antes de tener los hechos. 2 primos me enviaron mensajes de texto. Una tía envió una tarjeta. No todos, no un desfile, pero suficiente. Megan eliminó silenciosamente su publicación de Facebook, la de orar por la familia, la que tenía 14 reacciones. Simplemente desapareció una tarde como si nunca hubiera existido. Pero las capturas de pantalla viven para siempre, y sabía que al menos 3 miembros de la familia ya habían visto el original. Gerald todavía no llamaba, ni una palabra. Donna llamó a Diane 2 veces, pero no para disculparse, sino para quejarse. Tea nos humilló en nuestra propia casa, le dijo a Diane. Diane dijo, no. Tea dijo la verdad en tu casa. No es lo mismo. No le pedí a nadie que tomara partido. Pero por primera vez en mi vida, no tuve que demostrar que valía la pena que me creyeran. 3 meses después, la refinanciación se completó. Mi nombre fue eliminado del préstamo del camión de Gerald. El oficial del banco cooperativo llamó para confirmar, y dije, gracias, colgué y me senté en mi coche en el estacionamiento durante 10 minutos, sin hacer absolutamente nada. Estaba hecho. El último hilo financiero que me conectaba con las decisiones de mi padre estaba cortado. Compré una casa, nada lujoso, una casa estilo Cape Cat de 2 dormitorios en la calle LM con un pequeño patio y un porche delantero. El tipo de casa para la que había estado ahorrando desde que tenía 23 años. Necesitaba canalones nuevos, y los gabinetes de la cocina eran de 1987. Pero era mía. Mi nombre, mi hipoteca, mi puerta principal. No lo publiqué en las redes sociales, no envié anuncios.
Las únicas personas que vinieron a la fiesta de inauguración fueron Rachel, Diane, y para mi sorpresa, Todd con Lily. Megan lo sabía. Todd le había dicho a dónde iban. Ella no se opuso. Rachel trajo vino. Diane trajo un helecho en maceta que dijo que sobreviviría a todos nosotros si solo lo riegas los domingos. Todd trajo una caja de herramientas y apretó la manija suelta de mi puerta trasera sin que se lo pidieran. Ese es el tipo de hombre que es Todd. Arregla las cosas en silencio. Lily caminó por cada habitación con las manos en la espalda como si estuviera inspeccionando el lugar. Se detuvo en el segundo dormitorio. Estaba vacío, solo paredes blancas y alfombra y una ventana que daba al patio trasero. ¿Es esta mi habitación para las pijamadas? Me arrodillé. Si quieres que lo sea. Me abrazó con fuerza. El tipo de abrazo que significa que un niño lo ha estado guardando durante semanas. También reservé $30,000 en un fondo de educación 529 para Lily. Sin otro nombre que el mío. Nadie en la familia lo sabe todavía. Algunos regalos no necesitan público. 3 meses. Gerald Andrews no ha llamado a su hija menor en 3 meses. Sé que está vivo porque Diane me da actualizaciones que no pido. Corta el césped. Va al salón de los veteranos de guerras extranjeras los martes. Ve a los Buckeyes los sábados. Hace todo exactamente como lo hacía antes, excepto que ya no levanta el teléfono para llamarme. Donna llama a veces. Cada conversación sigue el mismo patrón. Comienza con una charla trivial, el clima, la nueva cerca del vecino, algo que vio en las noticias de la mañana. Luego se desliza hacia el tema. Solo desearía que las cosas volvieran a la normalidad, Thea. Y cada vez, digo lo mismo. Te quiero, mamá, pero no me disculparé por tener límites. Ella suspira. Nos despedimos. No vuelve a llamar en 1 o 2 semanas. No estoy esperando una disculpa. He hecho las paces con la posibilidad de que nunca llegue. Pero tampoco estoy cerrando la puerta. La puerta está ahí. Está sin llave. Saben dónde vivo, literalmente, porque es un pueblo pequeño. Y Diane le dio a Donna mi nueva dirección. Solo tienen que atravesarla sin una exigencia en sus manos. Diane me dijo algo la semana pasada que sigo dándole vueltas en la cabeza. Gerald te extraña, dijo. Nunca lo dirá, pero se sienta en ese porche delantero y mira ese camión y creo que lo sabe. No sé qué sabe. Quizás sabe que me debe dinero. Quizás sabe que me debe más que dinero. Quizás solo está sentado en el porche porque tiene 60 años y está cansado y no sabe cómo decir, me equivoqué, porque nadie se lo enseñó nunca. No perdí a mi familia. Perdí la versión de mi familia que requería que yo me hiciera pequeña para que ellos pudieran sentirse grandes. No les conté esta historia para que odiaran a mi familia. Son personas reales con un dolor real. Mi padre perdió su trabajo y con él, la única identidad que se había construido. Proveedor, cabeza de familia, el hombre que trabaja turnos dobles. Cuando eso desapareció, ya no sabía quién era. Así que se aferró a lo único que le quedaba, la autoridad. Y la autoridad sin contribución se convierte en control. Mi madre aprendió el amor de una generación que no lo separaba de la obligación. En su mente, familia significa que das todo y no haces preguntas. No estaba tratando de manipularme. Realmente cree que así es como se supone que debe funcionar. Solo que nunca consideró que el dar solo fluía en una dirección. Megan nunca aprendió a valerse por sí misma porque nunca tuvo que hacerlo. Fue la primera hija, la bonita, la que consiguió el vestido de graduación y la atención. Y cuando la vida se puso difícil, cuando las tarjetas de crédito se acumularon y el matrimonio se resquebrajó, recurrió a la única herramienta que conocía, la billetera de otra persona. Entiendo todo eso. Entender no es lo mismo que aceptar. Puedes amar a alguien y aún así decir, basta. Puedes extrañar a alguien y aún así negarte a volver a la versión de ti mismo que los hacía sentir cómodos. Puedes dejar una puerta abierta y aún así proteger lo que hay dentro de tu casa. Si eres la persona de tu familia que da y da y da, a la que llaman cuando necesitan dinero pero no cuando necesitan escuchar,
quiero que me escuches. No eres egoísta por establecer un límite. No eres fría por pedir que te traten como una persona en lugar de una cuenta bancaria. No eres la villana. Estás sobreviviendo. Y eso es suficiente. Esa es mi historia. No sé cómo termina porque todavía la estoy viviendo. Quizás Gerald llame algún día. Quizás no. Pero sé que la versión de mí que se sentó en esa mesa de cena, tranquila, preparada y harta de disculparse por existir, esa es la versión que quiero seguir siendo. Si esta historia significó algo para ustedes, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Y si tienen su propio momento de cena de domingo, ese en el que finalmente dejaron de hacerse pequeños, me encantaría leerlo en los comentarios. Hay otra historia esperándolos en la descripción. Me impactó igual de fuerte.